Eh, para comenzar, cuando la Biblia habla de santidad, lo comienza desarrollando desde un texto del libro de Génesis. La primera vez que la palabra aparece en Génesis capítulo 2 y se refiere al hecho de que el Señor había terminado la creación en 6 días y al séptimo día lo descansó. Y dice que Él santificó ese día. Génesis 2:7 dice así: bendijo y santificó el séptimo día. Entonces, la palabra que aparece como santificar es la palabra kadosh en hebreo. Ustedes saben que la Biblia se escribe el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. La verdad, les voy a decir algo. La primera traducción que hubo allá por los años 130, 140 antes de Cristo fue la Septuaginta, y esa Biblia, digamos, es la traducción en griego de todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, quiere decir que aunque sí fue escrita en hebreo, que fue el Antiguo Testamento su idioma principal, digamos que las primeras traducciones que tuvimos del Antiguo Testamento fueron en griego. La palabra que se ocupa en griego para santidad es la palabra agios. Ahora, la pregunta es, ¿qué simboliza esa palabra? ¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, si ya dijimos que el Señor santificó el séptimo día, a esto nosotros le llamamos separación. Diga conmigo, separación. Es decir, la idea de santidad tiene que ver con una separación. Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar a la luz. ¿Por qué razón? Porque el error que se ha cometido por muchos siglos, ¿verdad?, con respecto a la palabra santidad, es el hecho de que las personas se quedan nada más con el significado de separación. Y esto es lo que yo quiero erradicar de sus mentes y corazones. ¿Por qué? Porque decir, hermano, que la santidad es separación solamente, eso es un error. Es un error. Porque debemos de verla de otra forma. Ya se la voy a explicar la manera. Muy bien. Tenemos entonces que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra santidad es en Génesis 2:7. Segundo, que el significado que tiene separación. Entonces, desde ahí se va a comenzar a crear los conceptos de santidad y de santificación. ¿Cómo lo podemos expresar? Mire, santificar quiere decir una palabra que podemos usar también para poderla, digamos, asimilar un poco mejor, es la palabra sagrado. Cuando la gente dice, es que esto es algo sagrado, esto es algo sagrado porque le pertenece a Dios, entonces ya viene en nosotros como una segunda palabra importante. Ya sabemos que hay separación, pero también es algo sagrado. La santidad como tal es algo sagrado. El problema es que la Biblia, los textos que tiene con respecto a la santidad de Dios, en todos ellos se da una interpretación como una luz, de que como que Dios está en una condición de santidad tan grande que el hombre no lo puede alcanzar. Y eso es lo que yo quiero que usted comience a cambiar. ¿Por qué? Le voy a explicar. Toda la Edad Media, le estoy hablando desde el siglo IV después de Cristo hasta el año 1600, hermano, se desarrolló toda esta condición de la religión. Los sacerdotes metidos en monasterios para ir a aprender y pasar separados del mundo, separados de toda la humanidad. Entonces a esto se le llamó el monasticismo. ¿Por qué? El monasticismo es cuando una persona piensa que la santidad se desarrolla a través del hecho de que yo me separo de las demás personas, que yo me alejo de las demás personas que tienen pecado o tienen otra condición de, digamos, porque no son tan santas, ¿verdad?, como nosotros quisiéramos. Entonces, eso es lo que quedó en la religión. El hecho de que si usted llega a un templo, usted tiene que saber que ese templo es sagrado y usted no puede acercarse a ese templo sin antes estar purificado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me crié en Santa Tecla y estudié por muchos años, yo se los he dicho, en el colegio Champañat, pero antes de llegar al colegio de los maristas, usted tiene que pasar por el colegio de los salesianos. Yo me acuerdo que mi papá, y es algo que yo nunca entendía, o sea, porque fíjese que antes de él
yo me acuerdo que iba con su toalla y se iba a bañar, pero antes de bañarse se persinaba, fíjese. Porque eso es la primera vez que pero el problema es que yo también lo hacía. Yo decía, ¿y por qué lo hago? O sea, y era el hecho de que para ellos, ¿verdad? La cuestión de irse a purificar tenía alguna situación de santidad, pero también lo hacía cuando pasábamos enfrente de la parroquia de la Inmaculada Concepción y cuando pasábamos enfrente del Colegio Santa Cecilia. Cada vez que pasaba ahí, se persinaba mi papá. Y yo decía, bueno, si él lo hace, yo también. Entonces, ¿por qué? Porque uno piensa que allí habita Dios, que ahí está Dios. Mire, yo he visto en iglesias evangélicas que de repente termina el culto y un niño viene. Allá en Usulután me pasó. Se subieron aquí un niño a jugar. O sea, se subió, tenían unos 4 o 5 años el niño, no sabía qué estaba haciendo, y jugando aquí. Y la mamá, hermano, ha subido al púlpito para bajar al niño y le dijo, fulanito, le dijo, usted es un desobediente, usted no respeta las cosas de Dios. O sea que la señora pensaba que esto es algo tan sagrado que el niño no lo puede tocar. El niño no lo puede tocar. Mire, me pasó algo bien duro. Estábamos celebrando el Día del Niño y no sé qué, las hermanas de escuela bíblica pusieron aquí una decoración y pusieron un ninja y usted sabe que los ninjas, ¿verdad? Las caricaturas son color negrito y que tienen una espada. Y yo no sé, ¿verdad? Pero pusieron ahí al ninja, ¿verdad? Entonces todos los hermanos comenzaron a venir, pastor, si usted no quita eso, usted está profanando el altar de Dios. Y usted sabe que eso es santo y que el Señor merece esa. Mire, me molestaron tanto, hermano, que por molestar lo dejé, fíjese. ¿Por qué? Pues sí, yo dije, esto es religioso. ¿Por qué? Está la santidad religiosa y está la santidad verdadera. Hablemos de la santidad religiosa. La santidad religiosa es esa. Es creer que si esto es de Dios, entonces yo tengo que apartarme de las cosas santas. Pero ¿cuál es el problema? Usted se siente que usted es pecador y que usted no puede acercarse a las cosas de Dios porque eso ya está bajo una purificación más alta. Cuando a mí me enseñaron a ir a confesarme, a mí me dijeron, mira, tenés que hacer tantas cuestiones porque cuando vayas a hacer al confesionario, perdón, vos te tenés que hincar y estar ahí con el sacerdote y el sacerdote te tiene que dar el perdón. Esa idea habita en muchos. Diga conmigo, no nos podemos acercar a los santos. O sea, ¿cuánta gente ve que eso es algo tan sagrado, tan puro, tan grande, que no podemos estar cerca de eso? ¿Cuánta gente piensa así? Pero esa es la santidad hipócrita, la santidad religiosa. La santidad que hermanos, honestamente no es la que dice la Biblia. ¿Por qué? Ahorita se la voy a explicar la santidad bíblica para que usted entienda en qué consiste la santidad bíblica. En este texto se aparece el Señor a Moisés por primera vez. Entonces, a este relato se le llama el relato de vocación de Moisés. ¿Por qué? Porque es la primera vez que él va a tener un contacto con el Señor. Este texto ha sido muy, digamos, trabajado, elaborado por los teólogos, porque tiene dos distintas figuras de Dios, pero bueno, voy a dejar eso. Quiero que note algo. El Señor está en la zarza. ¿De qué manera? Primero, en el versículo número 2, aparece como que fuera un ángel. Vea lo que dice el verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención a Moisés? Que el fuego estaba en la zarza, pero no se consumía con el fuego. Entonces, era un día normal, era un día común y corriente, pero Dios se manifestó en esa gran condición de hacer fuego de una zarza. Pero escuche bien, Moisés pudo haber pasado por alto, pero lo que le llamó la atención es que no se consumía la zarza. Entonces, esa situación de buscar, ¿verdad? Algo, el detalle, aquella situación diferente, es lo que lo llama a él acercarse a Dios sin saber quién estaba ahí. ¿Por qué? ¿Quién dice que estaba ahí? Era un ángel, dice el versículo 2. Pero cuando llegamos al verso 3, aparece
ya una condición distinta, que es la voz de Dios. Diga conmigo, la voz de Dios. Mire el verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó Dios de en medio de la zarza. Entonces, el ángel está, pero el que habla es Dios. Es bien interesante. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque llama la atención que lo primero que estaba era un ángel, pero no es el ángel el que habla. Es Dios el que está hablando. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué es así, pastor? Porque en nuestra doctrina, ¿verdad?, se entiende que el ángel de Jehová en este texto es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está Jesús y está Dios. Eso es en nuestra teología. Si usted escucha otras teologías, tal vez no les parecería, pero para nosotros el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces, desde allí está presente ya el Señor con Dios, ¿verdad? Y en este momento Dios va a hablar. ¿Por qué razón está en el ángel de Jehová? Porque todavía no se había encarnado, todavía no había venido a este mundo a nacer en medio de nosotros. Por eso se manifestaba así. Ahora, lo que quiero que note es en el verso número 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Diga conmigo, no sabe quién le está hablando. O sea, hermanos míos, en este momento Dios está hablando, pero él no sabe que es Dios. Cuando dice Moisés, Moisés, cada vez que en la Biblia aparece Marta, Marta, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, quiere decir que el que está hablando lo conoce. Cada vez que se repite el nombre 2 veces de una persona, quiere decir conocimiento. Entonces, el que está llamando ya lo conoce. Él no sabe quién es el que le está llamando, pero Dios sí conoce a Moisés. Dios sí conoce que él ha vivido errante 40 años en el desierto, que él está pastoreando las ovejas de su suegro. Él ya sabe la historia de Moisés, pero por primera vez le va a hablar. Entonces, pero note lo que dice el versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, note aquí la situación que nos está presentando el texto. Le dice: quítate tu calzado, quítate tus sandalias, porque donde estás es un lugar santo. Ahora, note esto. ¿Por qué Dios le pide a Moisés que se quite el calzado? Y uno se puede poner a especular, y uno puede poner a pensar, ¿verdad? Y mire bien, ponga atención. La mayoría de veces se interpreta este versículo como el hecho de que es que las sandalias tenían arena, es que las sandalias tenían la suciedad del desierto. Entonces las sandalias se tienen que quitar porque es algo sucio y no puede estar en la presencia de Dios. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que es una señal de humildad. Es decir, Moisés se quita las sandalias porque tiene que estar humilde ante Dios. No puede tener ningún calzado, sino que tiene que mostrar humildad. Pero mire un detalle importante y se lo voy a enseñar. Cuando usted está frente a la presencia de Dios, usted tiene que quitar todos los estorbos, todo lo que obstaculice un contacto verdadero con Dios. ¿Por qué? La verdadera razón por la cual Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias, es porque Dios quiere tener un contacto total con él. Es decir, el deseo de Dios no es que nosotros vivamos separados, sino que tengamos una relación directa con él. Hermanos, yo puedo decirles en esta mañana y les puedo preguntar: ¿qué cosas son las que evitan que usted, hermano, tenga un contacto profundo, un contacto grande con Dios? Y usted tendría que identificar en esta mañana cuáles son sus sandalias, cuál es esa situación de su vida que no le permite estar en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque la santidad verdadera, la santidad bíblica es la siguiente. Escuche bien. Es el deseo de Dios de tener una relación directa con el hombre. ¿Qué quiere decir? Mire, quítese la idea de la santidad hipócrita, de andar separado. No, es que al contrario, si aquí
está la presencia de Dios, usted acérquese más a las cosas de Dios. Deje de tenerle miedo a la Biblia. Hay personas que son capaces de, mira, la Biblia no la dejes ahí en el carro. La Biblia, mire, a la Biblia le tiene mucha gente miedo. Pero a la Biblia no hay que tenerle miedo, porque la Biblia revela la voluntad directa de Dios para con nosotros. Y muchas personas dicen, uy, cuando se van a los jurados o se jura por algo, se utiliza la palabra. Y hay gente que dice, no, es que hay que tener cuidado. No, hermanos, escuche bien. Cuando Dios está en nuestra vida, tenemos que acercarnos más a Él. Tenemos que quitar los obstáculos. Tenemos que quitar aquellas cosas que no permiten nuestra relación directa con Él y acercarnos más a Él. Nosotros no tenemos por qué vivir separados del Dios eterno. Porque el Dios eterno, el deseo más grande que tiene es que nosotros vivamos cerca de Él. Pero hay un detalle. Él no puede habitar en el desorden del pecado. ¿Por qué razón Dios no se manifiesta en nuestra vida? ¿Será que Dios no está en nosotros? ¿Cómo no? Pero Él no se puede manifestar donde hay pecado. Y yo le puedo decir algo con toda sinceridad. Yo creo fielmente que Dios puede entrar a cualquier lugar. Pero algo sí le voy a decir. Si usted verdaderamente está alejado de Dios y usted no quiere cambiar su vida y usted quiere seguir viviendo en rebelión con Dios, Dios también va a hacer una separación. Y le voy a explicar esto. No es usted el que se separa. Es Dios el que se separa de usted. Porque usted quiere vivir su propia vida. ¿Por qué ven ustedes que el pecado es separación de Dios? No. Dios se separa del hombre rebelde y le dice, tú quieres vivir como tú quieres vivir. Pues adelante. Tú quieres vivir sin obedecer mis mandamientos. Tú quieres vivir sin obedecer mi voluntad. Pues ve y vive como tú quieras. Pero no eres tú el que toma la decisión. Es Dios el que se aparta de su pueblo. ¿Usted cree que usted va a condicionar a Dios? No, Él lo que quiere es que usted se le pegue. Él lo que quiere es que usted se acerque. Él lo que quiere es que usted esté más cerca de las cosas de Él. Él lo que quiere es que usted abra la Biblia y medite en ella. Él lo que quiere es que usted le sirva, pero usted quiere vivir separado de Él. ¿Qué hace Dios cuando usted desprecia su presencia? Hace un distanciamiento. Él es el que se separa. Él es el que se aparta. El hombre pone lo suyo, que es el pecado. Pero es que Dios no puede estar con él. Tiene que apartarse de él. Ahora, yo quiero mostrarle algo. En este versículo me va a decir usted, pastor, entonces, ¿por qué es importante la santidad? La santidad es importante porque para nosotros como cristianos, lo más grande que debemos de cuidar es nuestra relación con Dios. Y si la relación con Dios falla, nosotros ya no estamos viviendo una vida santa. ¿Y sabe cómo vivimos? Como los pueblos comunes y corrientes. ¿Usted quiere ser una persona común y corriente? Yo anhelo que Dios me diga, vení, quiero que estés frente de mí. Quiero mostrarte mi gloria. Quiero mostrarte mis bendiciones. Quiero mostrarte lo que tú necesitas. Y si para eso yo me tengo que quitar las sandalias, y si para eso yo me tengo que quitar mis pecados, yo lo voy a quitar. Porque yo tengo que anhelar la presencia de Dios en mi vida. Si Él me pide a mí que me quite las sandalias, me las voy a quitar. Si Él me pide que yo me aparte de algo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo más grande en mi vida no son mis sandalias. Lo más grande en mi vida no es el pecado. Lo más grande en mi vida es que la presencia de Dios habite conmigo. Y yo quiero la santidad. Pero la santidad no comienza por la separación. La santidad comienza por amar a Dios. Porque el que ama a Dios quiere tener un vínculo exclusivo y fiel con Él. Eso se llama santidad. Tener una relación exclusiva. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted podría mantener un matrimonio
sosteniendo relaciones de infidelidad. No se puede. ¿Y qué es lo que quiere Dios entonces? Tener un pueblo al que le dé sus bendiciones. Tener un exclusivo pueblo al que Él prospere, a que Él le pueda dar su sanidad, al que Él puede prosperar, a donde Él puede hacer sus milagros. Por eso Dios nos ha apartado a nosotros para ser su novia. La iglesia es la novia del Cordero. La santidad entonces es una relación ¿de qué? De amor. Deje de andar con cosas de que no toques eso. No, lo que yo le quiero preguntar es, ¿usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, usted es santo. Si usted cuida su relación con Él, usted está santificándose. Hermanos, nosotros somos la novia del Cordero. Y la novia del Cordero debe de ser una novia sin mancha ni arruga. Pero si la novia está manchada con desobediencia, con infidelidad, ¿cómo el Dios eterno va a amar a esa novia? Él quiere tener una relación íntima con la iglesia. Él quiere tener una relación íntima con su pueblo. Él quiere bendecir a su pueblo. Él quiere prosperar a su pueblo. Él quiere prosperar a su pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? Su pueblo lo tiene en segundo lugar, en tercer lugar. Y no nos importa en qué lugar ponemos a Dios. Por eso no somos santos. Porque no somos capaces de serle fiel a Dios. ¿Sabe lo que pasó ayer en el estadio? Ahí andan todos esa gente. Dice, ¿quién tiene la culpa? Los de la alianza, los del estadio. ¿Sabe quién tiene la culpa? Un montón de gente que se siente vacía. Y sienten tanto vacío que como no lo llevan a nada, nos hemos vuelto un pueblo que necesita estar yendo a ver un partido para sentirle que la vida tiene un poco de gusto, de alegría. Y si no nos dejan entrar, nos enojamos, entonces nos frustramos porque queremos entrar, porque eso es lo que nos da alegría. Mire, el mundo tiene que saber que lo único que llena el corazón del hombre es Dios. Y fuera de Él nadie puede ser feliz, fuera de Él nadie puede estar completo, fuera de Él nadie puede estar pleno, porque solo Dios puede llenar el vacío del hombre. Mientras sigamos así, vamos a querer seguir poniendo ídolos y que gente llene el corazón y que viene fulano y que el partido mengano, emocionado, fanático, pues sea fanático de Jesús. Y cuando sea fanático de Jesús, no va a andar buscando nada porque solo Cristo puede llenar la vida del hombre. Es una tristeza que nada llena al pueblo ya. Vacíos, buscando ídolos, buscando razones de vivir, cuando solo Cristo puede ser la razón de nuestra existencia. La santidad entonces es una relación con Dios. Amén. Entonces, la separación la hace Dios de su pueblo. ¿Y qué hace Dios con su pueblo santo? ¿Qué hace Dios con su pueblo santo? Diga conmigo, lo bendice. Lo trata diferente. Mire la diferencia, hermano, que le estoy enseñando. A usted le enseñaron la santidad hipócrita, ¿va? No toques esto, no toques lo otro. No, la santidad verdadera, bíblica, es amor por Dios. Amén. Entonces, cuando un pueblo ama a Dios, lo pone en primer lugar, lo exalta, lo adora. ¿Sabe qué, hermano? ¿Usted cree que Dios va a tratar igual a ese pueblo que a los otros pueblos? ¿Quiere que se lo demuestre? A los otros pueblos, Dios les da su gracia, les da de comer, los viste, y los viste muy bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo conozco un montón de gente que no conoce nada de Dios. Se viste bien, tienen buenos trabajos, amén, tienen carros, y no hay problema. ¿Sí? Pero ¿por qué Dios quiere tener un pueblo santo? Porque Dios quiere tratar diferente a ese pueblo.
¿Sabe cuál es la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos? No es el pecado. Es que los cristianos son sus hijos. Y a los hijos Dios los trata diferentes. ¿Sabe por qué? Porque nos da lo primero más grande que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué es? Es su presencia en nuestra vida. Y yo camino con Dios. Y yo me tomo de su mano. Y yo vivo orgulloso de Dios. No me da pena decir que soy cristiano. ¿Por qué te va a dar pena decir que sos cristiano si eres el orgullo de Dios? Hermanos, yo les decía que a mí me enorgullecen mis hijas. Y me gusta verlas. Y las trato bien. Y trato que ellas tengan las bendiciones más grandes de parte mía. ¿Usted cree que a Dios no le gusta ver que su pueblo le adora, le exalta y que es diferente a los demás pueblos? Amén, hermano. Diga conmigo, somos un pueblo diferente. Mire qué bonita esa alabanza de Marco Witt. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos el pueblo exclusivo, único, con el cual el Dios eterno quiere tener una relación. Él no quiere tener una relación con cualquiera. Él quiere tener una relación con quien le ame, quien le adore y quien le exalte. Ahí Dios va a manifestar su poder, su gloria, su prosperidad, su sanidad y sus milagros. A ustedes Dios se los va a conceder porque ustedes son el pueblo de Él. No nos trata igual. Somos diferentes. ¿Sabe qué dice la Biblia de nosotros? Le voy a leer estos textos, no los busque. Dios nos da la santidad de Él para que nosotros lo tratemos diferente a Él. Amén. Porque las otras naciones los tratan mal. Allá los gringos sacaron a Dios de sus escuelas, sacaron a Dios de sus instituciones. Los europeos han sacado a Dios de las escuelas, de las iglesias. ¿Sabe usted, hermano, que el tabernáculo de Londres, donde predicaba el gran pastor Charles Spurgeon, ese templo está solo, no tiene nadie? ¿Sabe por qué? Porque los europeos sacaron a Dios de las escuelas. No se lee la Biblia en las escuelas. Los europeos sacaron a Dios de su cultura, porque, hermano, usted allá no puede predicar el evangelio. Y número 3, sacaron a Dios de los templos. ¿Sabe por qué lo sacaron de los templos a Dios? Lo sacaron de los templos porque a las personas que viven en Europa les prohíben declarar su fe, sus propias convicciones, y por eso los templos están vacíos, porque se les metió la filosofía mundana. Y en Europa, el Dios de Europa es el hombre, no es Dios. Son ellos mismos. Les comenzaron a enseñar una filosofía, les comenzaron a enseñar, hermano, una filosofía diferente, donde el hombre es el dueño de todo. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, secularismo. ¿Qué es el secularismo? Sacar a Dios de todas partes. Aquí Dios no existe. ¿Usted cree que Dios quiere una relación con ellos? Dios quiere tener una relación con quien le respete, quien le honre y quien lo exalte. Por eso somos especiales. No somos cualquier cosa, somos un pueblo especial, un pueblo santo. Ahora, escuche este versículo para que usted lo sepa. Lo voy a leer en Éxodo 19:5. Óigalo, solo escúchelo. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. ¿Qué es lo que quiero que note de este versículo? Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, dice. No nos va a tratar igual. Diga conmigo, no nos va a tratar igual. Mire, estamos destinados a tener una relación con Dios, a tener las bendiciones de Dios, la prosperidad de Dios. Pero lo primero que tiene el cristiano es la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que tenemos que amar. Eso es lo que tenemos que respetar. Ahora, escuche,
Hay otro versículo que me encanta más. Este texto está en Amós, pero escúchelo, solo óigalo. Amós 3:2 dice así: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. O sea, Dios ha escogido a este pueblo especial, pero también nos disciplina como pueblo, nos da su disciplina, nos da su amor, pero nos da su disciplina también. Le voy a leer este versículo en traducción lenguaje actual. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Es decir, la relación con Dios nos da sus bendiciones, pero también nos da su disciplina. Por eso tenemos que caminar rectamente. ¿Y sabe qué es lo bonito? ¿Sabe qué es lo más especial? Si Él quiere tener una relación íntima con nosotros, y si nosotros queremos tener una relación íntima con Él, Él está dispuesto a bendecirnos. Entonces, ¿por qué nosotros no nos comportamos igual que los demás? ¿Por qué nosotros no somos igual que los otros pueblos? ¿Lo hacemos porque Dios nos puede destruir? ¿Lo hacemos porque tenemos que estar separados de las cosas santas? No, lo hacemos porque amamos a Cristo. No nos tomamos una cerveza, no desobedecemos a lo que Él nos dice por amor a Cristo. No es por miedo, es por amor a Dios. Y por eso me cuido, por eso lucho para poder serle fiel a Él. Porque Él quiere tener una relación conmigo y yo quiero tener una relación con Él de santidad. Pero escuche lo que les voy a mostrar. Hay personas que piensan, tengo que estar separado de los pecadores. Eso no es lo correcto. Usted tiene que estar cerca de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque si usted lleva la santidad de Dios, usted tiene que mostrarle al mundo la luz de Cristo. Y esto es algo muy importante porque mucha gente dice, ay, es que ellos son de otra religión, con ellos no nos metamos. Es que ellos en Navidad hacen fiesta. Mire, hermano, óigame bien lo que le voy a decir. Si usted es oscuridad como ellos, entonces usted se va a sentir bien en ese momento. Pero lo que yo le estoy mandando a hacer es a una cosa, a que les dé testimonio a los que no conocen nada de Dios. Y veamos a Cristo para que usted pueda notar este versículo. Si usted ve conmigo rápidamente, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo número 19. Esta es la verdadera santidad. No es la santidad farisea de muchos de nosotros. Versículo 19. Jesús se metía con pecadores, se metía con personas que habían sido condenadas por la religión. Y nadie, hermanos míos, nadie, escuche bien, de esos pecadores se quedó sin la luz de Cristo. Entonces, hay una separación que es la verdadera. La separación que Dios ha hecho con nosotros es que somos un pueblo especial para Él. Nos trata diferente, nos bendice distinto, nos da su relación, nos da, hermano, su comunión y somos especiales para Él. Pero entonces nosotros como cristianos, que somos un pueblo diferente, ¿cómo debemos de tratar a los que no son de nuestra nación? A los que no son de nuestro pueblo. ¿Cómo los debemos de tratar? Debemos de tratar con desprecio a la gente que peca, a la gente que no es cristiana. Mire, hay personas que se portan muy mal, hombre, y maltratan a las personas. Es que con esa gente no te metas. Es que tiene un amante. Es que esa persona, ¿verdad? O a veces por separación religiosa. Yo les he contado que muchas veces, ¿verdad? La gente tiene esa condición. Es que ellos son católicos, entonces nosotros no podemos ir a la fiesta de ellos porque ellos están en otra religión. Eso, hermano, no es lo que la Biblia enseña. Usted tiene que tener madurez. Diga conmigo madurez. Si una persona es de otra religión, respételo. Cuide esa relación y enséñale la luz de Cristo en su vida. Es decir, ellos tendrán sus criterios.
Pero usted, hermano, es luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿dónde vamos a hacer luz, hermano? O sea que solo vamos a hacer luz aquí en la iglesia. Solo aquí vamos a andar bendiciendo a todo el mundo. Solo aquí vamos a andar la Biblia debajo del brazo. No, Dios te ha puesto en medio de un mundo oscuro. Dios nos ha puesto en medio de un mundo de tinieblas para que seamos luz en medio de ese mundo. Y a mí me alegra algo. Mire, ¿sabe? Cuando estábamos en Usulután, teníamos un gran problema. Teníamos el programa de televisión todos los días a las 9 de la noche, que por cierto le doy saludos al señor Medrano, que en el canal 61 me permitió tener mi programa de televisión. Mientras yo tuve el programa de televisión cristiano en el canal cristiano, allá anduvimos, hermano, como 4 años. Pero ¿cuál es el problema? Este señor del canal cristiano era irresponsable. Si venía alguien y le decía, mire, le doy 20 pesos y póngame en el horario del tabernáculo, me quitaba a mí por 20 pesos. Y yo ya tenía un acuerdo con él, le pagábamos mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los cristianos veían el programa poco. No teníamos casi audiencia. La gente, el señor este que le digo yo, el dueño del canal, que me trataba en ese momento, me ponía el programa a la hora que él quería. Entonces un día hice un cambio, día conmigo hice un cambio. Vino a visitarme el dueño del canal más mundano de todo Usulután. Mire, ahí hay bailongo, ahí ponían salsa, ahí ponían merengue. Pero él me dijo, mire, fíjese que tengo una franja, un espacio a las 9 de la noche. ¿Cuánto me va a cobrar? Y ya hicimos un acuerdo, le pagábamos una cantidad determinada. Entonces le dije, vaya, le dijo, todo el mundo me dijo, ay pastor, ¿cómo va a estar el sermón del tabernáculo en el canal donde solo ponen a la chanchona de Arcadio y que no sé qué? Pues qué bueno, dije yo. ¿Por qué? Que esté a la par de la chanchona, ¿para qué? Tal vez así, no es que me guste estar a la par de la chanchona, va, pero, ¿sabe? Mire, pusimos el canal a las 9 de la noche, el programa, y nos comenzaron a ver todo mundo, hermano. Todo mundo comenzó, hey, el pastor, Dios le bendiga. Hey, lo veo en el canal tal, 61. Y hermano, comenzamos a darnos cuenta que toda la gente que no conocía a Cristo veía más el programa del tabernáculo ahí. Y sabe que llegamos a tener una gran audiencia. Y la gente nos conoció más por ese canal. Pastor, y después del programa de toda la salsa y el merengue, sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Algo con lo que yo luché es la religión. Diga conmigo la religión. No había otro colegio más que solo un colegio católico bueno en Usulután. Entonces yo le dije a mi esposa, yo no voy a meter a mis hijas ahí porque nosotros somos evangélicos. Mira, hermano, diga conmigo otra vez, hay que madurar. Si es que nadie le está diciendo que vaya a cambiar a sus hijos de religión. Nadie. Entonces, por mucha fuerza, mi esposa, bueno, así como ella es, que no es que me puso la pistola, pero casi me obligó. Pues yo voy a meter a mis hijas en el colegio San Agustín y vaya, pues dele usted, pues le digo yo ahí, usted siempre rebelde, va. Y metió a la Belén, ¿verdad? Ay, hermano, mire, diga conmigo 3 años. 3 años estuve de hipócrita religioso, como muchos aquí, que andan ahí separándose de, ay, que este es mundano, que este es aquí, si ustedes son peores. ¿Ah? Ustedes y yo somos peores. ¿Sabe por qué? Porque si le dan 20 pesos, los pierde y se le olvida pagar. Ah, no, pero usted, yo soy hijo de Dios, nací en el Taber, yo soy tobitano. Ay, mire, madure, deje de ser hipócrita. 3 años no fue el pastor Michael a las reuniones de las niñas. Y me llamaban, que mire, vaya a la escuela de padres, que vaya a la escuela de padres. Y yo, porque yo soy pastor y yo no puedo estar en un colegio. Mire, un día, hermano, cuando ya vino una señora que no era cristiana y yo fui a recoger a mi hija al colegio, mire, me dijo, yo nunca lo he visto usted en una escuela de padres. Y es que ahí desperté y me di cuenta que tenía mal testimonio por ser religioso. Y desde ese día, hermano, desde ese día,
Desde ese día me comencé a tomar una copita de vino todos los días, va, con el cura. Mire, desde ese día comencé a asistir a las escuelas de padres, hermano, y mira, Dios me bendijo tanto, porque me hice amigo de gente, me hice amigo de las monjas, hasta celosa estaba mi esposa. Porque yo me quedaba hablando con la madre, yo, mire, madre, tal cosa, madre. Lo más grande fue que fui a bailar la canción de Chayanne, Tiempo de Vals. Cuando mi niña se graduó de la primaria para pasar al primer grado, y yo tengo fotos con Belén bailando así, el pastor del tabernáculo, hermano. ¿Sabe? Muchas más personas llegaron a la iglesia, del colegio, de las escuelas de padres, cuando veían que yo era una persona madura y que no era una persona hipócrita. Y muchas de esa gente se quedaron en el tabernáculo porque comenzaron a ver nuestro estilo de vida cristiano y comenzaron a ver que nosotros no menospreciamos a nadie. ¿Y sabe qué, hermano? Comenzamos a entender que la separación que Dios quiere no es una separación que usted va a estar fuera del mundo. Usted va a estar en medio del mundo, va a vivir con el mundo, pero usted va a ser luz en medio del mundo. Sea luz. Todos los demás dicen malas palabras, usted no lo haga, pero siempre jale gente a la iglesia y dígale, venga, vamos, congréguese, vamos, porque es ahí donde Dios nos necesita. Cierro. A Jesús lo condenaron y lo criticaron. ¿Sabe por qué? Porque se iba a las fiestas, porque comía con los pecadores. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros tenemos un llamado a la santidad. ¿Dónde tiene que ser más santo? ¿Aquí en la iglesia? ¡Ay, aleluya, gloria a Dios, amén! Aquí estamos todos adorando a Dios. Si aquí todos se ven bonitos, chulos se ven, ¿verdad, David? ¿Verdad, Fátima? ¿Verdad, Elías? Preciosos se ven. Allá afuera los quiero ver. Allá afuera tenemos que ser cristianos. Allá afuera, Alejandro. En la universidad, en la profesión. Allá tenemos que ser cristianos. Aquí no, hombre. Allá saquen el aleluya. Allá saquen gloria a Dios. Ahí no. Cada vez que meto un gol en cualquier partido, gloria a Dios. No, ahí. Ahí tienen que sacar el cristianismo. Aquí no lo usen, sáquenlo allá en la calle, porque allá es donde somos luz en medio de las tinieblas. Allá tenemos que resplandecer, allá tenemos que dar la gloria. Métase con el pecador, métase con el que no tiene nada de Dios y resplandezca sobre ellos. Eso es la santidad, demostrar que usted es diferente en medio de un mundo oscuro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Léalo en Mateo 11:19. El mismo Jesús dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Miren lo que hablaban de Jesús. ¿Qué decían de él? Que era comedor y bebedor, amigo de publicanos, pecador, lo más perdido de la sociedad. ¿Sabe, hermano? Si nosotros fuéramos un poquito más santos, reflejaríamos la amistad que tenemos con Dios en medio de nuestra familia, de nuestro vecindario y en medio de todo este mundo que necesita conocer a Cristo. Hermanos, entonces la santidad es la separación que Dios ha hecho de nosotros como pueblo para tener una relación especial con su iglesia. La santidad es que nosotros resplandezcamos en la oscuridad del mundo. Y la santidad es estar más cerca de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. La santidad es una relación de amor. Es una relación profunda entre Dios
y su pueblo. Cuide su relación con Dios, cuide su santidad y resplandezca en medio de la oscuridad de este mundo. Porque Dios quiere bendecirlo, sanarlo, prosperarlo, para que el mundo vea que usted es diferente a las demás naciones. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Si en esta mañana hay alguna persona que necesita conocer a Jesús, habrá alguien aquí que necesita conocer a Cristo, yo le invito a que tenga un contacto directo con Dios, a que tenga un contacto directo con el Señor. Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo. Somos luz en medio de tinieblas. No somos luz para la luz, somos luz para la oscuridad. Venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Jesús. ¿Habrá alguna persona que quiere venir a los pies de Jesús? Venga en esta mañana a los pies de Cristo. Dios quiere darle salvación y vida eterna. Vamos a terminar con esta alabanza. Por un momento en tu presencia, por un instante de